Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con esta parte ya, que es la parte de diagnosticar la hipertensión. Nos quedamos en la parte de acá de la etiología y bueno, vamos a hablar del diagnóstico ya. Entonces, tenemos un detalle importante que es la medición de la hipertensión arterial, ¿no? Muchas veces que pensamos que medimos bien y a veces nos olvidamos. Entonces, acá vamos a hablar de 6 pasos muy puntuales que tienes que conocer en lo que es la medición de la hipertensión arterial para poder hallar la cifra con un ejemplo que vamos a hacer y luego qué exámenes pides a tu paciente, ¿sí? Entonces, comienza siempre con tu mamá, con tu papá, con un familiar cercano para poder hacer estas prácticas y no lo hagas con el paciente, para que puedas evitarle ese mal rato de que te estés dando cuenta de todos estos detalles. Es una recomendación de amigo que te doy, ¿sí? Muy bien. Entonces, el paso número 1, el paciente que entra a tu consulta es un paciente que lo ideal es de que antes de que tú inicies, él debe estar sentado. Lo ideal mínimo de 5 minutos. O sea, si está más sentado más de 5 minutos, tranquilo, ¿no? Sentado, calmo, no echado en la cama, que esté sentado. ¿Ok? Esté sentado, conversas con él, todo tranquilo. Lo ideal es que 30 minutos antes, él no haya consumido, por ejemplo, cigarro, no haya fumado, tampoco haya estado haciendo algún esfuerzo físico 30 minutos antes, ¿ok? Porque se influye. Entonces, ese detalle hay que cuidarlo bastante. Otro detalle muy importante es de que durante la medición, trata de que no hables con el paciente. No hablar durante la medición, ¿ok? Durante la medición, trata de no hablar. Para que el paciente no hable. Entonces, en ese momento, el señor está hablando, sí, mira, hijo, que esto, que el otro. Tú dices, señor, vamos a escuchar ahora qué dice su corazón. ¿Qué le parece? Y muy bien, y comienzas a hacer eso. No le vas a decir, cállate, oye. No le vas a decir eso, ¿no? Te pasas, ¿ah? Le vas a decir, tranquilo, maestro, vamos a escuchar un ratito qué nos dice su corazón. Entonces, ese detalle es muy importante. Y otro detalle importante es de que ustedes tienen que tener contacto directo de la piel con el manguito.
muchas veces vas a ver que va a estar en la emergencia y tú vas a decir, a ver, señor, arrimánguese su camisa. Está mal, porque el hacer ese efecto hace que la camisa le dé un efecto de soga y que se presiona mucho más. Entonces no debe hacerse ese detalle. ¿Ya? Entonces, ese es un dato muy importante que quiero que tengas en cuenta. La piel tiene que estar ahí. Señor, si hay que sacarse la camisa, se saca la camisa. De esa mitad del brazo, todo es de la camisa completa, que se quite la camisa completa. No hay ningún problema. ¿Ok? Si es mujer, tienes que tener las medidas adecuadas. ¿Sí? Si tiene manga larga y todo eso. Entonces, es importante que tomes en consideración estos detalles, por favor, para que no le pongas encima de la camisa, encima del polo, como si no pasara nada. No, la guía te dice muy bien que sí, va a interferir. Entonces, lo ideal es que no lo haga. Sobre todo cuando el oído no está muy bien entrenado, dale toda la capacidad de apoyo necesaria. En el paso 2 es la hora de colocar. Normalmente nosotros en nuestro bracito, acá está el codo, acá están los dedos, normalmente en la flexura del codo, 2 centímetros, 2 o 3 veces de dedo, tenemos la arteria braquial. ¿Ok? Entonces, lo ideal es llegar a la arteria braquial, porque si tú lo haces por debajo, acá ya estás bifurcado la parte de la radial y el cubital. Entonces, no te va. Entonces, lo ideal es tenerlo encima de la flexura del codo, ahí debe entrar tu medición de tu estetoscopio. Una cosa, cuando le pongan el manguito, traten, por favor, de que el manguito no esté encima del estetoscopio. El manguito lo colocan y el estetoscopio debajo, ¿sí? Yo he visto que muchas veces, creo que es una escuela, es un poco la escuela antigua, que le colocan el manguito, primero le pongan el estetoscopio y luego le ponen el manguito, o le ponen el manguito y por debajo el estetoscopio, entonces la membrana y la campana y todo apretado, ¿no? Eso no se debe hacer, ¿ya? Entonces se tiene que colocar encima sin meter por debajo la parte del manguito. Ahora, la persona como está sentada, este manguito, ¿sí? Este manguito normalmente está a la altura del corazón, ¿sí? A la altura del corazón. Entonces hay que tratar de hacerle una ligera elevación. El paciente lo puede tener en el brazo, puede estar acomodado encima de la mesa, no hay ningún problema, pero si tú quieres tener una mejor medida, trata de que esté cómodo el paciente y siempre cuida que a nivel de la aurícula derecha, espectacularmente, si te lo manejas así, esté a la altura del manguito, o sea, a la altura del corazón. Eso te va a ayudar mucho para que el paciente no esté levantando mucho el brazo, ni lo esté tirando muy abajo, sino que trata de acercarte el manguito a la altura del corazón. ¿Ya? Entonces ese detalle es muy importante que quiero que tengas en cuenta. Otro detalle importante es, uno es la altura entonces de colocado, la altura y la posición de la parte del estetoscopio con lo que es la membrana para que no esté debajo del manguito. ¿Ya? Ese dato, chicos, acuérdense también que el manguito, tratar de buscar un manguito que tenga una medida que se aproxime, ¿sí? Que no sea tan grande, porque si es muy grande el manguito, y en personas flaquitas, te infraestima, y si es muy pequeño, te supraestima, o sea, te pone más valor de lo que debería ser. ¿Sí? Ese es dato clave. Otro es que en la primera visita que tengan con el paciente, traten de medirle la presión arterial en ambos brazos. La primera en ambos brazos. Ahora vamos a hacer un ejemplo cómo es eso. ¿Ya? Ese es un dato importante. Y te vas a quedar con el dato más alto, con el valor más alto, para todas las siguientes mediciones que vayas a hacer en ese paciente. ¿Ok? Y es importante recordar que cuando tú vayas a insuflar, al insuflar, tienes que insuflar, por ejemplo, estamos acá teniendo, le dices al paciente, no señor, ¿usted conoce su presión? Sí, yo creo que tengo 140/80. Ah, ya. Entonces tú insuflas hasta 20 a 30 más del valor de la sistólica. ¿Ok? No se insufla hasta 200, ¿no? Yo he visto muchas veces a los estudiantes, le digo, a ver, tómale la presión al paciente de que le suben hasta 220. No seas maldito. Tienes que subir solamente 20 a 30 por encima del valor de la sistólica si tú conoces la sistólica del paciente. Si no conoces la sistólica del paciente, una forma clave es escuchar tú mismo el sonido, cómo se pierde. Se va a perder el pulso de la arteria braquial. Mire, lo estás escuchando, se va a perder. Y desde que se pierde, le sumas 20 a 30 más. Y luego de eso vas a disminuir, y es importante que lo hagas así, por favor, 2 milímetros por segundo. Es lo que tiene que bajar el numerito. Yo veo que hay chicos que le suben, ¿no? Comienzan el insuflan, llegan hasta, ponte, hacen 20, 30 por encima de la sistólica, perfecto, y comienzan a desinsuflar.
Y, oye, ¿tan rápido? Sí, doctor, mire, ya escuché. No, tienes que hacer 2 milímetros por segundo para que pueda ser más exacto tu medición. Entonces, eso te va a poder clasificar mejor, porque si tú no haces esas mediciones correctas, ¿cómo clasificas? De una a otra se va el toque, pues en una bajada nomás ya te saltaste 20 ya. Entonces, qué importante tomar estos datos de la insuflación y la medición adecuada, ¿ok? La medición adecuada. En este paso 3 quiero que aprendas estas 3 características muy importantes. En el paso 4 es muy importante que registres el primer sonido. El primer sonido, a la hora de desinsuflar, vas a comenzar, este primer sonido que escuches es el de la presión arterial sistólica. Y el último sonido que vayas a escuchar, ese será de la presión arterial diastólica. ¿Ok? Entonces es importante este paso 4 que escuches esto. Y entrenes bastante en esto. Una buena pepa para todos los alumnos es que tienes que haber escuchado mínimo unas 20 veces, haber tomado 20 veces presión arterial a una persona, a varias personas, para que tú digas que sabes medir. Se dice que en esos 20 es como que la curva de poder tomar adecuadamente las presiones. ¿Ok? Y en el paso 5, un dato clave que lo vamos a hacer como ejemplo, es de que el paciente te va a decir, doctor, ¿soy hipertenso o no soy hipertenso? Pues tú siempre para poder dar un dato de hipertensión arterial, tú tienes que tener al menos mínimo 2 lecturas, o sea, mayor o igual a 2 lecturas en mayor o igual 2 ocasiones. ¿Ok? Esto es lo básico para que todo el mundo sepa. Quiere decir que un paciente no se va a poder diagnosticar de hipertensión con una sola toma. Yo te digo algo, sí se puede diagnosticar de hipertenso con una sola toma, pero en 2 circunstancias nada más. La primera circunstancia es que el paciente debute con una crisis hipertensiva. Los pacientes que debutan con una crisis hipertensiva ya se le consideran hipertensos de inicio. ¿Ok? Y el segundo grupo de pacientes son los pacientes que tienen una presión arterial mayor o igual a 160, con 100 y tienen que tener además un daño demostrado. Daño demostrado, ya sea, por ejemplo, el paciente sufre de hipertrofia ventricular izquierda, tiene retinopatía hipertensiva, ha tenido un accidente cerebrovascular, tiene una enfermedad cardiovascular demostrada. O sea, hay varias cosas que tú podrías, tú dices, no, pero ya tiene enfermedad, ¿cómo no le voy a decir que es hipertenso? Tú podrías utilizar, si tienes mayor o igual a 160 con 100 en daño demostrado, de estos tipos, o una crisis hipertensiva, ya te podrías ir lanzando como que es hipertenso. ¿Ok? Pero muchos de los pacientes no tienen nada demostrado y más bien comienzan con la hipertensión arterial y luego tú tienes que demostrar que tiene otras probabilidades de daño, porque ya sabes que el 50% de los pacientes con hipertensión arterial tienen otros factores cardiovasculares. ¿Ok? Dato muy importante. Entonces, el sexto paso es debidamente tienes que llenar y darle por escrito. Dar por escrito la medida al paciente. ¿Ok? Y ahorita te vamos a dar el ejemplo de cómo tú debes controlar y cómo es la medición de un paciente con respecto de hallar la cifra que él necesita. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando nosotros enseñamos esta clase lógicamente pues dura 10, 15 minutos en la academia por el hecho de que es directo para, o es un examen de preinternado, un examen del ENAD, un examen de la residencia, porque vamos a lo que preguntan puntualmente, no especificamos tantos datos como estamos dando hoy día en este webinar, que es importante, que es como hacemos en la parte de clínicas o en la parte de básicas, donde especificamos más detalles, porque no vas en directo para el examen, sino es para el refuerzo de la universidad. Pero el dato de hallar la cifra es muy importante, porque nosotros tenemos que recordar, un ejemplo te hago, tienes un paciente con una presión arterial, viene el pata, tú le vas a hacer la presión arterial. Te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer. Como es la primera vez, le tienes que medir en ambos bracitos. Entonces tú tienes a tu paciente, ¿ok? No se burlen de mi dibujo, ¿ah? Tú tienes a tu paciente acá. Entonces tienes acá el brazo derecho y brazo izquierdo. Perfecto. En el brazo derecho, tu paciente ha sacado 144,96. ¿Ok? Y en el brazo izquierdo, tu paciente ha sacado 146,98. Perfecto. Entonces, en este momento, tú dices, doctor, he medido en los dos lados. He medido en los dos lados. Ese se considera medición 1. ¿Ok? Entonces, yo te voy a decir, registra la medición mayor.
¿Ok? Tú, por ejemplo, dices, doctor, pero ¿sabes qué? Acá dice 140, acá 144 y 146, este 2 más es más, y acá es 98 dos veces más. Ya, pues, ¿cuál es la medición mayor? Este de acá, doctor. Entonces registra esto. Quiere decir que en este paciente voy a medirlo en el brazo izquierdo. ¿Ok? Entonces voy a medir medición 1, 146 con 98. Muy bien. Entre la medición 1 y la siguiente medición tiene que pasar como mínimo 1 a 2 minutos. Y luego hago medición 2. ¿Ok? Y en la medición 2, lo que yo voy a medir en mi paciente, nuevamente, lo mido teniendo en cuenta todos los parámetros previos que hemos hecho, y yo mido que el paciente tiene 140 con 95. Nuevamente, sigo en la conversación, hablando todo, pasa 1 a 2 minutos, le voy a decir, voy a volverle a medir, señor. Medición 3. Y acá voy a ver, por ejemplo, que sale 142 con 96. Lo que la guía te dice es que tienes que eliminar el primer valor, porque solamente te identificó qué lugar es, y tienes que sacar un promedio de estos dos valores. El promedio de estos dos valores que salga va a ser tu medida de consulta 1. ¿Ok? Esta es tu medida de consulta 1, el paciente se tiene que llevar este valor. Ahora, el paciente tiene que venir contigo 2 a 3 consultas más, por eso que mínimo es 2, por eso yo pongo mayor o igual a 2 consultas, como te había puesto acá. ¿Ok? Tiene que, ¿en qué lapso, doctor? En el lapso de 1 a 4 semanas entre consultas. Por ejemplo, lo puedo ver hoy día, hoy día es domingo, lo voy a ver en una semana, el otro domingo te veo, y luego otro domingo te veo. O sea, en ese lapso, yo ya tengo más de 2 visitas, mayor o igual a 2 visitas, y en cada visita tengo mayor o igual a 2 medidas. Entonces cumplo con el valor de la guía y recién al paciente le voy a decir cuál es su cifra final y le voy a poder clasificar. Con esta medida de presión arterial yo voy a poder clasificar a mi paciente. ¿Ok? Voy a poder clasificar a mi paciente. Y ya puedo clasificar a mi paciente con toda la seguridad como si lo estuvieras haciendo en Estados Unidos o cualquier país europeo. O sea, tranquilamente. Así es como tú tienes que trabajar la vida. No puedes estar andando con medidas así a la loca ni saber qué tienes que manejar. Ya sabes que recién tienes un valor y solamente en 2 situaciones tú puedes hacer con la primera medida de la primera consulta la excepción y decirle que es hipertenso, teniendo esos otros 2 que te he mencionado. ¿Ya? Muy bien, entonces, como el paciente ya está que te conoce, doctor, vengo a ver para mi control de presión. Sí, señor, mire. Y las siguientes medidas, tú sabes que lo haces en el brazo que tú has demostrado desde el inicio, que es el mayor, pues no le vas a estar, eso solo se hace la primera vez, no le vas a estar haciendo cada rato a los 2 lados, no te pasa, pues. Entonces, llegas y les pides exámenes. ¿Qué exámenes le vas a pedir? Le vas a pedir glucosa, urea y creatinina. ¿Ok? Glucosa en ayunas, se pide la glucosa, la urea y creatinina. También le vas a pedir electrolitos, te van a dosar sodio y te van a dosear potasio, ¿ok? Para que hagas tu estudio vascular adecuado. Luego le vas a pedir un examen de orina, análisis de orina, que te lo pueden hacer con exámenes químicos, tranquilamente. Pero si tú le pides un examen completo de orina, te van a hacer la parte citológica, que es más chévere, y la parte química. A mí me gusta pedir examen completo porque en la citológica me permite ver leucocitos, me permite ver hematías. Así que va mucho mejor. Luego tienes que pedir TSH para ver si el paciente tiene algún grado de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Siempre lo pedimos, ¿ok? Que no lo pidan todos no quiere decir que no lo hagas, pero pídelo. Doctor, y si pido con T4 libre, mira, pide la TSH, que es lo mínimo que te piden. Y luego, si está alterada, le pides tu T4 libre tranquilamente. Pero solamente como una medida de descarte rápida te va a servir para que no gaste mucho el paciente. Luego, perfil lipídico. Perfil lipídico también. ¿Por qué? Porque en la calculadora cardiovascular te van a pedir colesterol total y te van a pedir HDL para que puedas meter esos datos. Luego, un electrocardiograma también para estudiar hipertrofia ventricular, que es lo que más vamos a ver. Y luego se te obliga a que tú tengas y hagas la calculadora cardiovascular. Eso, chicos, lo pueden bajar ustedes con cualquier aplicativo de calculadora cardiovascular en realidad. Y la calculadora te tiene que dar el riesgo a 10 años. Y lo que tú tienes que ingresar es raza,
Por ejemplo, tienes que ingresar el sexo, tienes que ingresar cuántos años tiene, la edad, tienes que ingresar, por ejemplo, el colesterol total, pues el HDL también, puedes ingresar la presión arterial sistólica, puedes ingresar, por ejemplo, si el pata toma medicamentos para hipertensión, si es diabético o si es fumador. Todo eso te pide la calculadora. ¿Ok? Entonces, con las preguntas de tu examen, cuando estás evaluando a tu paciente, como que ya vas teniendo un valor importante que tú puedas identificar y puedas aprovechar ahí mejor. Ahora, ¿qué más también puedes pedir? Hay algunos valores que son los famosos adiciones, como se le dice, ¿no? Exámenes adicionales. De los exámenes adicionales, por ejemplo, esto es lo que te he dado ahorita es lo básico, es lo básico. El adicional, ¿cuál sería? La albuminuria. La albuminuria. ¿Ok? La albuminuria te va a permitir estudiar, eso se le tiene que pedir, por ejemplo, si el pata, el diabético, es el paciente diabético o enfermo renal crónico, le tienes que pedir albuminuria también. O sea, aparte del examen básico, le tienes que pedir albuminuria. Y en caso de que el paciente tenga EKG con un índice de Sokolov mayor de 35 que te mide hipertrofia, le tienes que pedir ecocardio para que puedas estudiar mucho mejor. Lo que son exámenes para estudiar patología secundaria, ya eso va a depender de la sospecha que tú tienes en tu paciente. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los exámenes que más pido para estudiar etiología secundaria es la ecografía Doppler renal. ¿Por qué? Porque nos permite saber y nos permite medir estenosis de arteria renal. La estenosis de arteria renal es una de las cosas que más veo en la parte visceral, porque hacen unas hipertensiones malditas y tiene un tratamiento endovascular. Entonces ingresamos mínimamente invasivo, abrimos la arteria por una angioplastía y se le coloca un stent y va muy bien. Entonces hay que tomar en consideración esos detalles. ¿Ok? Entonces, chicos, muy bien, ya saben diagnosticar, me siento orgulloso de ustedes, saben diagnosticar hipertensión, tienen las cosas bastante claras, saben qué van a pedir cuando sean internos, pues van a estar sumamente dirigidos. Y es importante que todo esto se resuma al final en que tú tienes que conocer las complicaciones de la hipertensión arterial. Y es importante recordar que las complicaciones de la hipertensión arterial, y por qué la estudiamos tanto, va a tener una asociación de valores. Por eso que tú vas a ver tantas guías con tantos cambios. Hoy por hoy, el ideal para tener un paciente controlado, decir que el paciente está con menos posibilidad de tener complicaciones, tenemos dos formas, ¿ok? Si el paciente es un paciente que no tiene, mejor dicho, factor cardiovascular de fondo, el ideal para todo el paciente en general, imagínate que es un hipertenso con bajo riesgo, ¿ya? Ahora vamos a ver los riesgos también, hipertenso de bajo riesgo. Un hipertenso de bajo riesgo, por ejemplo, ¿ok? Y que no tenga ninguna enfermedad, ninguna cosa de fondo, este valor lo vas a ver para todos, ¿no? Lo ideal es tener presiones menor de 140/90, ¿ok? Es manejar presiones menores. Eso se llama asegurar lo básico. Pero si tú quieres ser óptimo, lo ideal en todo paciente que tenga alguna complicación, definitivamente, por ejemplo, un diabético, por ejemplo, un paciente que tenga ACV, le ha dado ACV, o un paciente, por ejemplo, que tiene alguna complicación renal, por ejemplo, un enfermo renal crónico, o sea, todas esas enfermedades asociadas, en ellos, en todos, lo ideal, por ejemplo, es manejar presiones menores de 130/80. Eso es lo ideal en estos pacientes. ¿Ok? Presiones menores de 130/80. Eso es, digamos, el valor óptimo. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, ustedes van a decir, ¿cuál es mi meta inicial con cualquier paciente? Con cualquier paciente que no conozcan, es menos de 140/90. ¿Por qué? Porque más de 140/90 comienzan a haber complicaciones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo menos de 140/90, voy a disminuir las complicaciones. Pero si el paciente tiene una enfermedad de fondo, generalmente, y un daño en el cuerpo que ya te ha dado, lo ideal es que tengas menos de 130/80 para que así pueda disminuir sus complicaciones. ¿Ok? Sus complicaciones. Este dato es muy importante que quiero tener en cuenta. Doctor, pero tú me has dicho que se define hipertensión arterial en la guía de 2020 en consultorio con más de 140/90 y en mapa con más de 130/80. Es correcto, no te estoy hablando de la definición, te estoy hablando que las complicaciones, ¿dónde aparecen más? Van a aparecer más las complicaciones, o mejor dicho, disminuyes más las complicaciones en pacientes que no tienen mucho riesgo, bajo riesgo, cuando tú bajas de 140/90 y en pacientes que tienen riesgo con menos de 130/80. Independiente de que sea diabético, renal, todo lo metes al mismo saco. ¿Ok? Y no te vas a olvidar nunca de eso.
En el Perú no somos tan exigentes para tener controles tan estrictos, por eso es que lo generalizamos y decimos a todo el mundo, tengan menos de 140/90 y sean felices. Y si te preguntan, doctor, ¿y si yo soy diabético, cuánto debo tener mi control? Lo ideal menos de 130/80, porque te hace la pregunta. Pero tú tienes que trabajar siempre, primero, asegurando el menor de 140/90. Aseguras esto, ya te vas a lo óptimo. Eso es lo ideal para todos los pacientes, para que no te hagas falta, ¿ya? Entonces, en las complicaciones cardíacas son las que más nos dan miedo, porque una de las complicaciones que más vamos a tener es la hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? Por eso que esto nos lo puede dar por EKG el índice de Sokolov, pues, ¿no? Si tú tienes un estudio de la profundidad de B1 más las ondas R de B5 o B6, cualquiera, lo más profundo de B1 o B2 o lo más alto de B5 o B6, cualquiera de los dos sumándolo, mayor o igual a 35, ¿no? Entonces tenías tu índice Sokolov que te decía hipertrofia ventricular izquierda por EKG, pero tú esto lo puedes confirmar con un ecocardio, ¿no? Y vas recontra bien, ¿ok? Ahora, el paciente con hipertrofia ventricular izquierda asociada a hipertensión se asocia mucho también al desarrollo posterior de fibrilación auricular. Te preguntan eso. ¿Cuál es la arritmia que más asocia a la hipertensión arterial? La fibrilación auricular, ¿ok? Y también te voy adelantando algo. Yo, por ejemplo, veo mucho la parte vascular. Entonces, hay 3 exámenes o 3 pruebas vasculares, que nos van a estudiar, por ejemplo, factores de riesgo para asociar enfermedad cardiovascular. Y están muy de la mano con el estudio de la hipertensión arterial. Estas 3 pruebas vasculares, por ejemplo, van a ser importantes para justamente prevenir las complicaciones asociadas a la hipertensión arterial del plano cardíaco. Y para ello tenemos el estudio de las carótidas. En las carótidas nosotros estudiamos la estenosis carotidia y también estudiamos lo que vendría a ser el grosor íntima media. Grosor íntima media. Estos 2 datos te lo dan por ecografía Doppler, tranquilamente. Lo medimos nosotros en consultorio. Otro es el estudio de la aterosclerosis de la aorta. Y eso lo medimos con una velocidad, que es la velocidad de pulso carótido femoral. Es como un índice, la velocidad de pulso carótido femoral. Y también estudiamos lo que es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo medimos la presión arterial sistólica del tobillo entre la presión arterial sistólica del brazo y esto nos permite medir patología vascular periférica. Vascular periférica. Entonces, estos exámenes, por ejemplo, nos van a permitir estudiar diferentes áreas del paciente, desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista aórtico, vasos grandes y vasos periféricos, el ITB. ¿Ok? Y todo dentro de una prueba que me permite, si yo controlo muy bien esto, voy a permitir controlar complicaciones cardiovasculares asociadas a la hipertensión arterial. ¿Ya? Esos son 3 pepasas que sí te van a hacer la diferencia. A nivel encefálico, ¿cuáles son las complicaciones más asociadas? El accidente, ¿sí? Transitorio, isquémico transitorio, los TIAs, y los accidentes cerebrovasculares, los strokes en general. Ahora, ambos se asocian a una etiología, sobre todo isquémica. La hipertensión, lo que más hace para hacer ACVs son de origen isquémico, ¿ok? De origen isquémico. Hay pacientes que quieren saber si tienen su problema de presión arterial, está teniendo algún problema y ya tiene algunas lesiones, quisiera saber si en su cerebro tiene lesiones. El examen que mejor permite estudiar lesiones escondidas en pacientes hipertensos no controlados es la resonancia magnética nuclear, porque permite estudiar lo que son las atrofias cerebrales y los microinfartos. Atrofias y microinfartos. Incluso la demencia vascular, que es una etiología muy frecuente de demencia, se asocia justamente a esta aterosclerosis y el paciente comienza con disminución de la memoria y se asocia a esta aterosclerosis vascular, es la famosa demencia vascular y justamente son complicaciones de pacientes mal controlados de hipertensión arterial. A nivel renal, lo que más vamos a ver nosotros es la nefroangioesclerosis, ¿ok? Y esto se asocia mucho a una evolución de insuficiencia renal crónica. Acuérdate que las causas de insuficiencia renal crónica son diabetes, hipertensión arterial y glomerulonefritis. Entonces hay que tener en consideración estas 3 bien asociadas. Y a nivel del ojo tenemos las retinopatías hipertensivas. Eso para poder estudiar tienes que estudiar el fondo de ojo. Y tú sabes que las retinopatías hipertensivas tienen 4 grados.
el cuarto grado, que también se le conoce como papiledema. ¿Ok? El grado 3 tenemos exudado y hemorragias. El grado 2 tenemos los famosos cruces arteriovenosos. El grado 1 solamente una diferencia de diámetro entre arteria y vena. Si nosotros observamos, hay muchas preguntas antiguas que hablan de la famosa hipertensión arterial maligna. La hipertensión arterial maligna la asocian al papiledema y se llamaba como hipertensión arterial maligna. Hoy ya no se usa ese término. ¿Por qué? Porque en los años 1920 más o menos, le dieron el término de maligno porque pensaban que aquel que lo tenía ya se le trataba como si fuera un paciente oncológico. Por eso le decían maligno. Y ahora ya no se considera ese término porque se sabe que se puede controlar tranquilamente. Entonces, esos son dos detalles importantes que hay que tener presente todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, conociendo ya las complicaciones, uno ya puede entrar de lleno a conocer cómo podría ser el manejo en estos pacientes. ¿Ok? Acá, chicos, les traigo estas dos tablas que les va a servir mucho para poder calcular los riesgos del paciente. Observen, esta es del 2018 que se ha utilizado para hacer la base del 2020. Esta es la estratificación del 2020. Y la del 2020, por ejemplo, observen, clasifica al paciente en los pacientes con presión elevada, a los hipertensos grado 1 y a los hipertensos grado 2. ¿Sí? Entonces, esto es 2020 ya, guía 2020, del 6 de mayo de este mes. Y acá abajo te pone los riesgos, por ejemplo, no riesgos, 1 o 2 factores, más de 3 factores, o alguna hipertensión asociada a órgano blanco, daño de órgano blanco. Y esto generalmente, cuando hables de daño de un órgano blanco, normalmente nosotros nos referimos a las cardiopatías, por ejemplo, mira, enfermedad cardiovascular que haya de fondo. Nos referimos a una enfermedad renal crónica grado 3, que es cuando la depuración generalmente ya está siendo más larvada, es menos de 60 la depuración. Y también hablamos de pacientes que tengan, por ejemplo, retinopatías, también están metidas acá, y también los pacientes que tienen algún grado de problema de ACV, que hayan tenido strokes, también están metidos. A los pacientes diabéticos también los consideran de alto riesgo dentro de estos parámetros. O sea, este es un dato muy importante que quería comentarte. El diabético es un factor independiente alto y potente. Entonces, ustedes tienen que tener esta tablita para que ustedes puedan clasificar a sus pacientes, porque cuando ustedes hagan tratamiento, lo primero que les van a decir es, su paciente es de alto riesgo, de riesgo moderado, de riesgo bajo. ¿Y cómo sacaste ese dato? Ese dato lo sacaste de esta tablita. Tenías que haber medido primero la presión arterial que tiene tu paciente y luego tienes que saber los riesgos que tiene. Doctor, ¿y cómo saco estos riesgos? ¿De dónde salen estos riesgos? ¿Cómo yo catalogo estos riesgos? ¿Que tienen un riesgo, tienen más riesgos? ¿Cómo yo voy a identificar todos estos riesgos? Entonces, para una forma de poder acercarnos a poder manejar los riesgos, una manera muy práctica y estratificada que ya se ha hecho, es conocer esta tablita del 2018, pero de la europea, que nos hablan de cuáles son aquellas características, por ejemplo, de alto riesgo, qué enfermedades tienes, cuáles son, tanto la de muy alto riesgo como la de alto riesgo, los americanos en el 2020 ya lo simplificaron, lo han unido prácticamente. Los de riesgo moderado, como el cual sería, y los de riesgo bajo, cuál sería. Prácticamente, si se dan cuenta, los de riesgo bajo solamente tienen un score en la calculadora menor de 1%, un riesgo moderado tiene mayor o igual a 1 a 5, y todos los riesgos altos van a ser scores mayores, ¿ok? Entonces, acá está la calculadora cardiovascular, ustedes lo pueden tener, ustedes le llenan todos estos datos, y la calculadora te lanza este porcentaje, ¿ok? Este porcentaje va a ser uno de los tantos valores importantes para poder estratificar y poder dominar. Si te ponen una pregunta de examen, paciente aparentemente sano, te están diciendo que tiene riesgo bajo. Si te ponen, por ejemplo, paciente cardíaco, paciente con enfermedad cardíaca, o un paciente con hipercolesterolemia, o un paciente que tiene aneurisma de aorta, ya te están hablando de patologías de daño, son altos. Entonces, si te das cuenta, hoy en día todo es o alto riesgo o un riesgo bajo. Es bien difícil que encuentres riesgos moderados. Es muy difícil, ¿ok? Es muy difícil. Y solamente les digo esto, ¿por qué? Porque después de haber analizado mucho esta tabla simplificada que han hecho los americanos, puedo decirles que la forma más rápida de poder manejar esta tablita es
si el paciente es diabético, que siempre te va a venir una pregunta, por ejemplo, paciente diabético, ya considéralo alto riesgo. De frente acá, lo manejas como alto riesgo. De frente, estás en este bloque. ¿Ok? Le han dado el valor más alto, pero es importante tomar en consideración que es un diabético que generalmente va a tener algún comportamiento, tiene algo de fondo. Pero siempre a los diabéticos trátalos como alto riesgo. ¿Ok? Y si te ponen que no tiene nada, es acá abajo. Si te ponen, por ejemplo, cualquiera de estos que te estoy colocando, tranquilamente trátalo como un alto, moderado, no pasa nada. Es bien difícil que un paciente sea hipertenso y no tiene que tener ninguna otra enfermedad, ni cardíaca, son 4 grandes, acuérdate de las 4 grandes que te mencionabas un poco, ni renales, ni cardíacas, ni cerebrales, ni oculares. O sea, si no tiene ninguna de estas 4, por ejemplo, y encima no es diabético tampoco, no es diabético, trátalo como un bajo riesgo. ¿Ok? Si tiene cualquiera de estas 4 más un diabético, cualquiera de estas más diabético, trátalo como alto riesgo. Los moderados va a ser bien difícil que los manejes, va a ser más complicado, pero también tienes que recordar que un moderado tranquilamente podría ser sin factores de riesgo aquel que tenga un grado 2. ¿No? Un grado 2 sin factor de riesgo también se considera moderado por el nivel del grado. Nada más, es el único valor que marcarías moderado. Un moderado es un grado 2 solamente netamente por el hecho del grado. ¿Sí? Entonces, un moderado que no tenga factor de riesgo, si es un grado 2, será un moderado. Después, todos los demás que no tengan absolutamente nada, serán bajos riesgos, y los que tienen alguna enfermedad de fondo y que tengan encima diabetes, pues también tendrán alto riesgo. Si me quieres hablar con scores, acuérdate que los scores son bien puntuales. Menor de 1 será bajo riesgo y moderado mayor o igual a 1. A 5% generalmente, ¿no? Pero la mayoría de scores van a apuntar a esto. Los altos riesgos son mayores a 10. Entonces, normalmente manejamos así. Menor de 1 bajo riesgo, de 1 hasta 10 puede ser un moderado y más de 10 un alto. De manera práctica lo manejamos así, ¿ok? De manera práctica. Si tú quieres aplicar la ley que es del 5 para arriba, aplicarlo alto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son pocos grupos moderados. La mayor cantidad de grupos son o riesgos altos o riesgos bajos para estratificación cardiovascular. ¿Ok? Esto es importante, chicos, esta tabla es la parte, digamos, que le complica mucho al médico general saber cómo catalogar a su paciente, cómo lo ubico en riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. ¿Por qué? Porque cuando ahorita hagamos la parte terapéutica, van a ver ustedes que es importante haber tenido en cuenta cuál es el riesgo de tu paciente. Cuando integremos el conocimiento, tienes que saber si es un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. ¿Ok? Entonces te invito a que por favor mires esta tablita. Entonces, chicos, tenemos entonces el manejo. Para hablar del manejo hay que recordar lo siguiente. Yo voy a aplicar la ley, como se dice, la meta más importante va a ser que el paciente tenga menos de 140/90. Esa es la meta más importante. ¿Ya? Es la meta más importante. Si el paciente me tiene cualquier enfermedad crónica, cualquiera que sea, le aplicaré menos de 130/80. Cualquier enfermedad. Ejemplo, tiene una enfermedad coronaria de fondo, tiene insuficiencia cardíaca demostrada por X causas, tiene un ACV, un stroke o ha tenido, tiene una enfermedad renal crónica, el paciente es diabético, el paciente tiene POC. O sea, mira, cualquiera de estas cosas raras que tú dices cronicidad, menos de 130/80. Si no, ojo, eso siempre y cuando se hace estricto. Si no, tu objetivo básico es menos de 140/90 para todos, pero en enfermedades menos de 130/80, que es lo ideal. Esto es ideal. ¿Ok? Este es óptimo. La guía te dice bien claro. Una cosa es óptimo, lo mejor que puedas, y otra cosa es lo básico. O sea, al menos pues tienes que tener este objetivo. Eso es lo que te dice, pero tienes que tenerlos controlados igual. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos las metas, podemos ofrecer tratamiento no farmacológico o tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, lo primero que vamos a ver es la disminución del peso. Esta es la variable más importante que pueda haber dentro del tratamiento no farmacológico, porque prácticamente se estaría bajando un promedio. Si tú bajas 1 kilo, bajas 1 kilo y está bajando más o menos 1 milímetro de mercurio. Se habla de que un paciente puede llegar a bajar de 5 a 20 milímetros de mercurio con una disminución de 10 kilos. Si tú bajas 10 kilos, puedes bajar esto. Entonces, por eso es el valor de que la guía 2020 se haya venido con todo
y lo tenga bastante controlado. Entonces, si nos preguntan en el examen cuál es la mejor alternativa o la mejor forma de un tratamiento no farmacológico que tenga mejores resultados en el control de la presión arterial, sería la baja de peso, por encima de todo. El segundo valor agregado es la dieta. Lógicamente, la baja de peso se va a dar porque hay dieta y ejercicio, pero te hablo como valores absolutos. La dieta característica es la dieta DASH. Y con una buena dieta podrías llegar a bajar 10 milímetros, por ejemplo, ¿no? Que son las dos cosas, digamos que más llamativas, más importantes que uno tiene que tener. La actividad física también es importante, la actividad física, pero solamente la actividad física sin dieta no sirve. Entonces, la actividad física te baja más o menos 5 milímetros. Luego tenemos un poquito lo que vendría a ser la reducción del sodio en la dieta. La reducción del sodio en la dieta. Lo ideal, chicos, es comer menos de 1 gramo por día, pues, ¿no? De sodio, y esto más o menos te podría bajar 5, ¿no? Lo otro llamativo también es la disminución del consumo de alcohol. El consumo de alcohol, chicos, sí te habla de una reducción de hasta 3 milímetros de mercurio, pero muy poco, ¿no? Para lo que tú desearías. Por eso es que la mayoría, ¿qué hace? Una vez que el paciente, por ejemplo, la mayoría de pacientes obesos, pues de frente la obesidad es un riesgo para hipertensión arterial, entonces hay que controlar el peso para poder trabajar ello. Entonces son tratamientos no farmacológicos. Dentro del tratamiento farmacológico, nosotros vamos a tener 3 medicamentos que vamos a usar todo el tiempo. Y te los voy a poner con letras para que lo puedas identificar. ¿Ya? Te voy a poner así, para que lo puedas, luego lo vamos a usar en lo que vendría a ser pasos de manejo, para que puedas identificarlos. El primer fármaco, en la parte de la A, vamos a poner que son los IECAS y los ARA2. ¿Ok? IECAS y ARA2. Son dos elementos importantes. Luego, en el B tenemos la tiazida y en el C tenemos los calcio antagonista. Calcio antagonista. ¿Ok? Entonces, de los calcio antagonistas lo que se prefiere son los dihidropiridínicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los dihidropiridínicos, muchachos? El nifedipino y el amlodipino. ¿Sí? Nifedipino y amlodipino. Entonces, ya no le damos bola, por ejemplo, al alisquirén, ¿no? Que alguna vez lo preguntaron en residentado médico, ¿no? ¿Por qué? Porque demuestra, solo no puede hacer las cosas bien, necesita un apoyo de ellos. Entonces, acuérdate, IECAS, ARA2, tiazidas, calcioantagonistas, son la cabeza del manejo actual de la hipertensión arterial. ¿Ok? Para matar un poco los pasos que hay que dominar, hay que entender, muchachos, y esta parte es muy importante que me entiendas, que esto es lo que tú vas a hacer hoy día cuando acabes los manejos y ya comiences a controlar a tu paciente, que nosotros hablamos ahora de pasos. Por ejemplo, tenemos el paso 1, tenemos el paso 2, tenemos el paso 3, tenemos el paso 4 del manejo. ¿Ok? Entonces, miren, en el paso 1, nosotros tratamos de dar un tratamiento dual, o sea, 2 fármacos, dual, pero en baja dosis. ¿Ok? Tú vas a ver que en países de Estados Unidos, en países europeos, vas a encontrar fármacos mezclados, ¿no? Amlodipino con enalapril, ¿no? Vas a encontrar los sartán, por ejemplo, los sartán con amlodipino. Entonces, oye, ¿por qué mezclan? Pero yo quiero solo nomás. Entonces, la pregunta que va a venir acá, el tratamiento dual, ¿quiénes se utilizan generalmente? Utilizamos A con C, o sea, A más C. Para tratamiento dual usamos más A con C, o sea, IECAS o ARA2 más calcio antagonistas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que actualmente se está manejando. La guía peruana maneja, pues, el 7º comité, ¿no? Por eso que tú vas a ver que se inicia con enalapril solo, ¿sí? Y las preguntas de examen de Perú, vas a ver que el primer manejo para todo el mundo es enalapril. O sea, tú en el Perú, cuando son preguntas de examen, tú vas a ver IECA, ARA2, tiazida y calcio antagonista. Mira, te hago un resumen rapidito. Si te preguntan en Perú cuál es el manejo inicial cuando ya es farmacológico, tú vas a decir, voy a iniciar con un IECA, ¿ok? Con un IECA o un ARA2, ¿sí? Doctor, no controla con un IECA con ARA2, ¿qué es lo recomendado? Bueno, agrégale una tiazida. En Perú es así, ¿eh? Agrégale una tiazida. Y no, pero doctor, ¿sabe qué? Tiene una depuración menor de 40, la tiazida no sirve mucho. Entonces agrégale un calcio antagonista. Entonces te quedas con un IECA ARA2 con un calcio antagonista. Doctor, el paciente tiene un potasio en 6.2. Ah, no. Si tiene potasio alto, se tiene que suspender los IECAS ARA2. Entonces me quedo con calcio antagonista. Así van jugando en Perú las preguntas. ¿Ok? Las preguntas son bastante sencillas, bastante fáciles de manejo. Pero en la vida real, ¿qué es lo que te dan? Esto. El paso 1 es dual a baja dosis.
que sería un YECA-ARA2 más un calcio antagonista. Pero te dan una posibilidad y te van a aplicar tanto en el 1 y en el paso 2 tú puedes aplicar un detalle muy importante. Porque el paso 2, ¿qué cosa es? El paso 2 es el dual igual, pero con alta dosis, o sea, con dosis mayor. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que te dan generalmente en el paso 2? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que tomar en consideración? En primer lugar, tú tienes, tanto en el paso 1 como en el paso 2, te van a decir, en la guía te lo dice bien claro, tú puedes usar mezcla de 2 fármacos o también puedes usar un fármaco. ¿En qué casos usarías monoterapia? O sea, un fármaco y no hay ningún problema. ¿En qué casos usas un fármaco, monoterapia? Un fármaco se utiliza cuando, por ejemplo, no hay factores de riesgo cardiovascular. Si el paciente aparentemente no tiene factores de riesgo cardiovascular, inicies con un YECA, por ejemplo, que va muy bien. No hay factores de riesgo cardiovascular, inicias con YECA. Antes, en el 2003, ¿te acuerdas que inician con tiacídicos? Ahora se usa con YECA, tranquilamente. O en pacientes que son mayores de 80 años, tampoco usas mixto, usas monoterapia también. Entonces, estos son los dos casos que usas monoterapia. Pero en estos, por ejemplo, prefieres un YECA, y en esto, por ejemplo, prefieres un calcio antagonista, porque son generalmente pacientes mayores. No hay ningún problema. Y los duales, si en caso tú utilizarías un dual, sería con cualquier paciente que tenga cualquier factor de riesgo. Por ejemplo, tengo un hipertenso que es diabético, podría utilizar un dual, pero baja dosis. Y podría utilizar un YECA con un calcio antagonista. También podría utilizar otra mezcla, que es un YECA con una tiacida. Pero ¿en qué caso se prefiere usar YECA con tiacida? Esa es la pregunta de examen. ¿En qué casos la tiacida podría ganarle al calcio antagonista? Entonces, ¿en qué casos utilizaría A con B? Utilizaría A con B en casos muy puntuales. Por ejemplo, pacientes jóvenes, hipertensos jóvenes, pacientes que han tenido un ACV posterior al ACV, le puedes dejar con su control de YECA y tiacida, porque la tiacida ha demostrado disminuir mortalidad en pacientes con ACV y en pacientes que tengan intolerancia pues, a los calcio antagonistas, ¿no? En ellos podrías iniciar tranquilamente con un YECA y una tiacida a baja dosis. ¿Por qué? Porque todos los estudios actualmente están dándole más potencia a la mezcla de fármacos. Y ya no tanto al usar un fármaco, llevarlo a la dosis máxima y usar otro fármaco. Ya no están aplicando tanto eso. ¿Por qué? Porque en ese momento de subirle la dosis a un fármaco para que entre otro fármaco, se dan muchos efectos adversos. Con fines de pregunta de examen, aquí en Perú les encanta preguntarte un solo fármaco, monoterapia. O sea, te aplican como si fuera un paciente sin factores de riesgo. En realidad, mi recomendación es cuando tú apliques monoterapia en Perú, en una pregunta de examen, siempre marca YECA, porque es la monoterapia ideal. Si es una monoterapia y que el paciente tiene potasio elevado y te lo tienen que pedir en la pregunta de examen, potasio elevado, ya no usas YECA, usas calcio antagonista. Si el paciente tiene, por ejemplo, una necesidad de un segundo fármaco, se agrega un tiacídico. No hay ningún problema. Pero lo conveniente siempre es usar la tiacida con el YECA o el ARA2, más que la tiacida con el calcio antagonista. Por eso que te estoy dejando las fórmulas bien claras que tú puedas manejar en tu paciente. ¿Sí? Entonces, un paciente en la vida real yo le dejaría una mezcla dual de 2 fármacos, un YECA o ARA2 más un calcio antagonista, y le dejo a dosis baja, lógicamente, y le controlo la presión en un aproximado de 2 a 3 semanas. Lo ideal dicen que es mínimo 15 días para ver si el fármaco está respondiendo bien o no el paciente. ¿Ok? Si el paciente fuera joven, si el paciente hubiera tenido un accidente cerebrovascular o si el paciente no tolera los calcio antagonistas porque le hinchan los pies, pues le puede usar un dual donde mezclaría un YECA ARA2 con una tiacida. ¿Sí? Y así lo manejo a mi paciente. Entonces, así chicos, por favor, quiero que me manejen a los casos. ¿Ok? Cuando el paciente no controla con un dual, ya aparece la terapia triple. Y en la terapia triple, pues aplicas los 3, pues el ABC. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? Y el paso 4 es cuando ya se aplica la famosa resistencia a la hipertensión. O sea, hay una resistencia hipertensiva. Acá generalmente, para hablar de resistencia es porque ya tienes, no controlas con 3 fármacos, incluyendo uno de ellos un diurético, ¿no? Y en ellos generalmente se da terapia triple, más acá se le agrega, por ejemplo, la espironolactona, o también le puedes agregar otro fármaco, ¿no? Puedes tener la clonidina, la metildopa, ¿no? Estos son pacientes generalmente que tienen patología renal, pero son súper refractarios, súper malditos, como se dice, ¿no? Y no te olvides que la elección en el paciente con hipertensión arterial sistólica aislada es los calcio antagonistas, ¿no? Esa es la pregunta que también siempre viene en los exámenes. Entonces, para los efectos adversos, acuérdate lo siguiente. A ver, de la ¿qué efecto adverso conocemos, muchachos, de los YECAs? Los YECAs, ¿qué hacen?
Los IECAS hacen generalmente tos, ¿no? En un 15%. También pueden hacer angioedema. Los ARA2, mareos. La tiacida, acuérdate, a las tías les pasa todo, acuérdate. ¿Por qué? Acuérdate de la tía, acuérdate de de glucosa, o sea, hace hiperglicemia, para que te acuerdes, hiperglicemia. Todo lo eleva la tía, hace hiperlipidemia, ¿ok? Y hace hiperuricemia. Entonces las tiacidas hacen todo. Acuérdate que a la tía le pasa de todo. Entonces GLU, para que te acuerdes de glucosa, pero aparte te acuerdas que cuál es el más dislipidémico de todos, cuál es el más hiperuricemiante de todos, ahí te vas a acordar. De la parte C de los calcio antagonistas, generalmente son edemas, ¿no? Edemas maleolares. Edemas maleolares. ¿Ok? Que es lo más frecuente que le va a ocurrir a estos pacientes. ¿Ok? Hay que tomarlo en consideración esto, por favor. Entonces, chicos, hay que tomar en consideración estos detalles, porque estos detalles van a ser importantes a la hora de definir cuál es el patrón y cuál es lo que uno tiene que manejar. ¿Ok? Entonces, con esto, ustedes se ubican tranquilamente en cuáles son los pasos de cómo comenzar el manejo antihipertensivo en un paciente. ¿Ok? Cuando nos preguntan en las famosas preguntas que nos hacen en el ENAD, en el residentado, en el preinternado, acuérdate que el Perú, ya te he dicho, es monoterápico, pero en la vida real así tienes que utilizarlo. ¿Ok? Acá se está manejando terapias duales a bajas dosis. Si tú estás en una posta haciendo sus serums, no tienes terapia dual, pues vas a iniciar con una, inicia con un YECA. Inicie con un YECA. Si el potasio está alto, lo quitas. Te quedas con calcio antagonista. Si se le hinchan las piernas, lo quitas. O sea, te vas quedando con menos fármacos, lógicamente, ¿no? Pero generalmente cuando un YECA no te controla, le agregas una tiacida, tranquilamente. Si el paciente tiene una depuración menor de 40, acuérdate que no hay tías menores de 40, o sea, no le das tiacida, le tienes que agregar otro fármaco, de repente le agregas un calcio antagonista. No hay ningún inconveniente, termina siendo un YECA con un calcio antagonista. O sea, las mezclas van a nacer en las preguntas de ese tipo. ¿Ok? Pero en la vida real tienes que manejarlo hacia tu paciente y los controles son evidentes. Pues, ¿no? Si tú tienes un paciente con una hipertensión arterial normal, los controles son cada 3 años, pero si tiene factores de riesgo cardiovascular, son cada año. Y tu paciente crónico, lógicamente, lo vas a ver cada 3 meses para que le des los fármacos, si está en la seguridad social o si está en la vida privada, cada 3 meses su chequeo y nada más. ¿Sí? Entonces, eso es importante para que ustedes puedan aprender a definir cada uno de estos parámetros. Con respecto a los algoritmos integrados, ¿qué quiero que manejes? ¿Qué quiero que te lleves a la casa? Ya dominando un poco todo el tema de hipertensión arterial. Lo primero que te enseñé es a diagnosticar la hipertensión arterial, diagnostica la hipertensión en tu paciente, y luego tienes que aplicar los famosos estudios de vida saludable, ¿no? Lo que te hemos hablado en el tratamiento no farmacológico. A todos le tienes el primer paso después del diagnóstico es el estilo de vida saludable. Luego tienes que definir si estamos ante un paciente con un grado 1 de hipertensión o si estás con un grado 2 de hipertensión. ¿Ok? Después de eso, una vez definido si tengo grado 1 tú ya sabes, 140, 159, ¿sí? Y sistólica con una diastólica o diastólica de 90 con 99. Y un grado 2, una presión arterial en general mayor o igual a 160. Eso es lo que tú tienes que manejar. La sistólica mayor o igual a 160. Ya se sigue manejando los mismos parámetros que hemos trabajado cuando se trabajaban las guías de la parte del 2003. O sea, se sigue teniendo en consideración esos detalles para tomarlo en consideración. ¿Ya? Entonces, presión arterial diastólica mayor o igual a 100. ¿Ya? Entonces, son valores que quiero que manejes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando es un grado 2? Ya te enseñé, le das fármacos a todos desde el inicio. Fármacos a todos. O sea, acá la guía te dice, no te das falta, compadre, tranquilo, dale su pastillazo, no pasó nada, le aplicas lo que es farmacología que ya te hablé. En el caso de estos pacientes que son de grado 1, acá tienes que estratificar el riesgo. Si el paciente tiene un riesgo, acá te das cuenta de lo que te habla de riesgo bajo o riesgo moderado, actúas de la siguiente manera. Riesgo bajo o riesgo moderado le vas a dar, por ejemplo, cambios en el estilo de vida. Todavía no le agregas
todavía no le agregas fármacos. Cambios en el estilo de vida. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Siempre riesgo bajo, riesgo moderado, cambios en el estilo de vida. Y vas a controlarlo al paciente en 3 meses mínimos hasta 6 meses máximo. Lo ideal es en 3 meses, eso es lo ideal. Y ahí vas a ver si mejora o no mejora. Si no mejora, pues inicias tratamiento farmacológico. ¿Ok? En cambio, si el paciente tiene un riesgo alto, o tiene un daño en órgano, por ejemplo, puede tener una cardiopatía estructural ya identificada, una nefropatía, una enfermedad renal crónica estratificada, el paciente es diabético, por ejemplo, el paciente ya comienza a tener daño en otros órganos, ya comienza a haber problemas, por ejemplo, en la retina, comienza a haber problemas cerebrales, ha tenido ACVs. Entonces, este paciente definitivamente es un paciente que definitivo va de inicio a manejo farmacológico. Entonces, la guía, ¿qué es lo que busca? La guía lo que busca es darte la opción que en pacientes que tienen riesgo bajo o riesgo moderado, tú le puedes, siempre y cuando no tenga daño en órgano blanco, puedes darle cambios al estilo de vida y una chance para ver si mejora o no mejora en 3 a 6 meses. Y las preguntas de examen probablemente del ENAM van a girar en torno a ello, igual en residentado médico, porque las preguntas de preinternado como que un poco más demoran en actualizar con las guías, pero hay que tomar en cuenta este detalle por la forma de manejo que se va a dar. Se está acercando mucho al manejo, esto es una fusión de manejo del 2003-2017, y este es el algoritmo que ustedes deben manejar para el 2020, y aplican todos los conocimientos integrados que hemos estado conversando. ¿Ok? Con respecto a lo que vendría a ser el manejo de la hipertensión, de la crisis hipertensiva, porque este se llama crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, chicos, se define como aquella presión mayor o igual a 180/120. Si el paciente tiene una emergencia hipertensiva, es importante que el manejo, acá hay daño en órgano. Cuando ustedes escuchen daño en órgano es que va a haber alguna parte del cuerpo que va a estar identificada como una lesión que aparte tiene asociada a esta hipertensión que no se controla. El manejo acá va a ser generalmente endovenoso, va a ser un poquito abrupto. En cambio, acá en la urgencia no hay un daño en órgano de manera aguda, no daño en órgano de manera aguda, recalco la palabra aguda, y por lo tanto el manejo es vía oral y ambulatorio. ¿Sí? Entonces, este manejo, tranquilamente, ¿cómo vamos a enfocarlo? En primer lugar, voy a hablar cuál es más frecuente de las dos. La urgencia es más frecuente. Vemos más casos con urgencia que emergencia hipertensiva, ¿ok? Dentro de las crisis hipertensivas. Entonces, el paciente con urgencia, cuando viene con una urgencia hipertensiva, lo primero que le decimos al paciente es que trate de descansar, ¿no? En la parte privada, se descansa en un cuarto oscuro y se ha demostrado que el descansar nomás disminuye la presión arterial sistólica en 20 y la diastólica en 10. Eso es bueno. Segundo, se le va a dar al paciente media tableta de captopril. Media tableta de captopril. Este captopril, no sean tan estrictos en que darle media hora, no. Siempre dicen, no, media hora, vamos a ver, si no reducen. No, tranquilo. Hay algunos que van a responder más rápidos que otros, pero lo que sí tenemos que observar es que haya una respuesta. Y si reduce la presión arterial sistólica de 20 a 30, pues tranquilamente estás diciendo que tiene buena respuesta. Si hay buena respuesta en este paciente, chicos, lo que le corresponde es darle amlodipino. Le damos una tableta de amlodipino y le damos de alta para la casa y le decimos que lo vemos en consultorio externo. O sea, de tal manera que note que sea, pues, ¿sí? Viene en consultorio externo, señora, tranquilamente, para hacerle su estudio de hipertensión arterial como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, no te haces falta con la señora. Pero, ¿qué pasa con las emergencias que la mayoría tienen miedo y tienen que aprender a identificar? Acá, el objetivo de tratamiento varía de acuerdo con cada enfermedad, ¿no? Varía con cada enfermedad. Acá no podemos darnos el lujo de a todos tratarlos por igual. Acá sí, acá no. Y esto es una forma importante de que recuerdes, porque acá no se puede bajar de golpe, no bajar de golpe. ¿Por qué? Porque acá hay un problema con la autorregulación de la presión arterial, y si tú lo bajas de golpe, justamente afectas la autorregulación. Entonces, eso es lo que tienes que evitar en estos pacientes.
Entonces, ¿cuál es, digamos, la forma como tienes que tratar a la mayoría de pacientes que vas a enfrentar con emergencia hipertensiva? Yo te he agrupado de una manera práctica, te voy a decir cómo yo lo hago, cómo yo controlo, cómo yo manejo esto, y lo he hecho de manera práctica para que tú lo puedas recordar, porque hay varias enfermedades que se asocian a emergencias y tú tienes que tener en cuenta esos detalles. Una de las que tienes que tener mucho cuidado es el ACV isquémico. El ACV isquémico. ¿Por qué? Porque el paciente con ACV isquémico generalmente va a tener diferente tipo de manejo. En el ACV isquémico tú vas a aplicar la presión arterial media, ¿ok? Y la presión arterial media en objetivo en un ACV isquémico es que disminuya 15%. No puedes bajar mucho porque puedes aumentar la zona de isquemia cerebral y puedes complicar al paciente. Y en el ACV isquémico nosotros en la parte privada, ¿qué recordamos? En primer lugar, tú sabes que el ACV isquémico lo puedes tratar de fibrinolizar y puedes ayudar, eso se llama terapia de reperfusión. Y generalmente lo hacemos cuando tiene menos de 4.5 horas el paciente para poder tener esa opción. En estos pacientes con ACV isquémico no corregimos esa hipertensión que tiene, pero solamente corregimos, solo corregimos si ocurre lo siguiente. Primera situación, si tú vas a reperfundir al paciente, reperfundir al paciente, se corrige si la presión arterial, solo corrige eso, si vas a hacer fibrinólisis al alteplase, vas a corregir si la presión arterial es mayor o igual a 185/110. Si ocurre esto, a ese pata sí le tienes que ayudar con el manejo de la presión arterial. Si en el caso de que no reperfundas, si fue un ACV isquémico, no estás reperfundiendo, no reperfundes. En este caso, si mi objetivo no es reperfundir, yo voy a controlar o voy a ayudar a bajar la presión arterial siempre y cuando la presión arterial sea mayor o igual a 220/120. Estos dos datos, ¿por qué te digo? Porque son los dos numeritos que han preguntado en los exámenes y que lo asocian mucho al ACV isquémico dentro de la lista de enfermedades grandes que hay en emergencia hipertensiva. Estos números tienes que aprendértelos para saber cuándo corriges una emergencia hipertensiva de un ACV isquémico, por ejemplo, ¿no? Pero ya sabes que el concepto final es reducir la presión arterial media aproximadamente 15%. Para todas las demás enfermedades vas a aplicar esto. Para todas las demás enfermedades que tú tienes en líneas generales, ¿ok? Que es importante que recuerdes, vas a aplicar esto. Para todas las demás, y luego yo te voy a decir qué vas a hacer en la parte C, para que también te acuerdes. Acá vas a tener, normalmente, mil enfermedades que asocian crisis hipertensiva siempre y cuando no sea ACV isquémico. Y vas a darte cuenta que en la primera hora tienes que corregir y tienes que disminuir 20% de la presión arterial media. ¿Ok? Presión arterial. O sea, acá también sigues aplicando concepto de presión arterial media. 20% de la presión arterial media se corrige en la primera hora. ¿Ok? Entonces, el objetivo de primera hora generalmente es sacarlo, disminuir de 180 y disminuir de 120. Ese es el primer objetivo de la primera hora. Para las siguientes 23 horas que queda del día, tu objetivo en esas 23 va a ser que él reduzca del 5 al 15%. O sea, ya no eres tan agresivo, eres menos agresivo. ¿Ok? Y lógicamente vas a tratar de que maneje unas presiones menores de 160/110. ¿Sí? En general. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en la emergencia. Esto. Para todas las enfermedades que se les ocurra, van a aplicar esto. 20%. Para todas. Preguntas de examen, todo el mundo va a caer acá. ¿Ok? Todo el mundo. Y en el caso de ACV isquémico, acuérdate que es este dato. El tercer grupo son aquellas que ya no controlas presión arterial media como has hecho con los dos primeros, sino controlas presión arterial sistólica. Este es un truco muy bueno que yo uso en el día a día. ¿Por qué? Porque acá vas a acordarte de 4 letras. La A, la B, la C y la D. Acuérdate, ¿eh? Con esto ya no hay pierde, vas a responder todas las preguntas y vas a trabajar muy bien en tu día a día. En el primer grupo están los accidentes, yo lo pongo así, mira, acuérdate, A, B, C, D, y acá, acuérdate, menos de 180, menos de 160 en orden, menos de 140, menos de 120, ¿ok? Mira, yo manejo muchos pacientes con disección aórtica. Entonces, los de disección aórtica tienen que tener menos de 120 la presión arterial sistólica y eso lograrlo en 20 minutos. Por ejemplo, para que te acuerdes, ¿ya? Yo lo aplico así para recordar. Los pacientes de corazón, C de corazón,
o sea, pacientes que tengan una emergencia hipertensiva con infartos o con shock cardiogénicos asociados con edema agudo de pulmón, todo, ellos tienen que manejar presiones menores, sistólicas menores de 140. Los pacientes, por ejemplo, B de barrigón, acuérdate, barrigona, la embarazada, las pacientes con eclampsia o con preeclampsia severa, tienen que manejar menos de 160. ¿Y A de qué? De ACV. ¿De ACV de qué tipo? Hemorrágico. Los ACV hemorrágicos tienen que tener presiones menores de 180 de control, normalmente entre 130 y 180. No bajarlo la sistólica de 130 porque también aumenta la zona de penumbre y la zona de infarto, la zona de daño cerebral va a aumentar mucho más. Chicos, ustedes se acuerdan estos parámetros, las hacen lindas. Y otro detalle importante, para todas las emergencias hipertensivas, manejen, la elección es la betalol, para todo. La primera indicación, cualquier cosa que te pongan. Y solamente va a ganar nitroglicerina o nitroprusiato si la emergencia es de origen cardíaco. O sea, está en este grupo. Perdón, este grupo. ¿Ok? Entonces ahí gana nitroglicerina, nitroprusiato, pero en todo lo demás la betalol. Si tú ves que un paciente con disección aórtica, como me pasa a mí en el hospital, le están dando nitroglicerina, nitroprusiato es porque no tenemos la betalol. Pero lo indicado, lo ideal es manejar así. Entonces acá tienes las preguntas más difíciles y más complejas de toma de decisiones que puedas tener. ¿Ok? Y finalmente, tenemos esta parte que lo he dejado a la parte final, chicos, para compartirlo con ustedes, que es entender los conceptos de hipertensión y COVID-19. A ver, chicos, ha habido mucho tema de esto y quiero resaltar dos artículos muy bien trabajados, son los dos de alto respaldo, uno del 17 de abril y uno del 5 de mayo, que identifican lo siguiente. En primer lugar, todo el mundo se había hecho una hipótesis cuando salió el tema del coronavirus, y la hipótesis era que si yo tomaba un YECA, pues al tomar un YECA, tú sabes que el coronavirus va a entrar por el receptor ECA2. Entonces, si yo sé que nuestro amigo, el corona, va a entrar por el ECA2, entonces la gente decía que si tú bloqueas a las ECAs, va a haber un aumento de ECAs que van a aparecer, ¿no? Es el concepto que manejaban todos. ¿Por qué? Porque era un efecto de respuesta de receptores. Si yo saturo receptores, pues bloqueo receptores, van a haber estímulo de aumento de receptores compensatorios, ¿no? Esto es lo que nació, esto es lo que se manejó en marzo, más o menos, en marzo, y comenzó a haber un miedo gigantesco porque decían, al bloquear los ECAs va a haber más ECAs en compensación, y los virus al tener estos ECAs2 van a meterse y no, se va a infectar más las personas que tienen, que consumen YECAs. Basado en esto, se hacen estos estudios. El primero es retrospectivo, el segundo es un descriptivo general también que se ha hecho retrospectivo, pero ¿qué es lo que se logra y qué es lo que te quiero comentar? En este primer estudio del 17 de abril, es un estudio que se hace a 1.100 pacientes, ¿sí? Este es de 1.100 pacientes, en el cual se ha demostrado y se ha descrito que los pacientes que tomaban YECAs o ARA2 han tenido, ojo lo que voy a hablar, han tenido menor mortalidad. Y lo bonito del estudio es que esto es un estudio pareado, adecuado, han buscado lo mejor para poder sacar adecuada el valor de mortalidad adecuada, de si vale o no vale la variable. Y también hay menor disminución, o sea, ha habido menos casos de shock séptico en pacientes que han tomado YECA o ARA2, algo que iba contrario a la hipótesis que se había lanzado en marzo, ojo. Por eso que muy bien, las sociedades internacionales que dijeron no suspendan el consumo de YECAs. Muy bien, pero tenía que comprobarse. Este estudio demuestra esto. Y acá nace un primer estudio de hipótesis, que es la siguiente. Aparentemente, lo que ocurre con el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 entra por las ECAs, por la ECA2. Eso es lo que todo el mundo tenía en consideración. Y lo que ocurre es que cuando el SARS-CoV-2 entra a la ECA, ya entra al alveolo, ¿qué ocurre? El virus está dentro y comienzan a disminuir la cantidad de receptores ECA2 que habían. Por ejemplo, acá hay varios receptores, ahora disminuyen.
Entonces, cuando el virus entra, disminuyen los receptores ECA2. Entonces la gente decía, pucha, mira, disminuyen los receptores de ECA2, reducen su expresión los receptores de ECA2. Pero ¿qué es lo que quiero entender acá? Nadie entendía por qué ocurría esto. Lo que ocurre, chicos, y les voy a hacer muy claro, es lo siguiente. Ustedes se acuerdan que las ECAs son muy importantes, no la ECA2, sino la ECA principal, es muy importante en el manejo y metabolismo de la creación de la angiotensina 2, ¿no es cierto? Permite la salida de la angiotensina 2, el procesamiento de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 trabaja sobre los receptores AT1. Y los receptores AT1, ¿cómo se comportan? ¿Se acuerdan? Que son profibróticos y proinflamatorios. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá como son profibróticos y proinflamatorios? Aparentemente, esto es lo que normalmente trabaja con la angiotensina 2. Pero, ¿qué ocurre? La ECA2 trabaja diferente a la ECA general. La ECA2 normalmente degrada a la angiotensina 2. Degrada a la angiotensina 2. Y la ECA2 va a tener un efecto contrario a la angiotensina 2, o sea, es un antiinflamatorio. Entonces la ECA2 tiene un comportamiento antiinflamatorio. Y esto sí es la gran hipótesis que ahorita está habiendo. ¿Por qué? Porque al disminuir las ECA2, disminuye el efecto antiinflamatorio, dejando de que haya un efecto más inflamatorio, porque ya no está la ECA2 que permite controlar eso. Esta es la hipótesis más poderosa que está habiendo, ¿ok? Que está habiendo. Justamente se ha visto que esta disminución de ECA2 se observa más en un cierto parámetro poblacional. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes masculinos, pacientes de edad avanzada, o que tengan enfermedades cardiovasculares. Se está observando de que estos pacientes tienen una disminución de los ECA2 porque tienen un efecto de bloqueo antiinflamatorio, están bloqueados antiinflamatoriamente, ¿ok? Entonces, con esto, ¿qué ocurriría? Al dar YECAS, la propuesta es, al dar YECAS, se estaría estimulando el aumento de ECA2, y al aumentar el ECA2 estaría combatiéndose el efecto antiinflamatorio y por eso estaría demostrándose la disminución de mortalidad y la disminución del shock séptico asociado. Un muy buen caso que agarró potencia el 17 de abril y que el 5 de mayo quisieron igualmente ver si había influencia o no de un grupo de pacientes, porque acá sí tomaron una muestra de 18,000 pacientes en el 5 de mayo y dijeron que aquellos que consumían IECAS tenían mayor probabilidad de adquirir el virus más que otros pacientes, y no. El consumo de IECAS no te hace que te infectes más de COVID que otro grupo normal de pacientes. Eso es lo bueno. Entonces este estudio es muy bueno, con una muestra adecuada, y nos permite seguir avanzando. Entonces, con esto que les quiero decir, que aparentemente va a haber un horizonte promisorio con el uso de IECAS y ARA2 probablemente en los pacientes que tienen COVID-19, a la diferencia como al inicio se pensó. ¿Por qué? Porque este comportamiento del ECA2, que es un comportamiento antiinflamatorio, nos va a permitir dar mejores luces en el futuro. ¿Ok? Entonces, importante, chicos, que lo puedan recordar. En la parte final les dejo la bibliografía, toda la bibliografía que he utilizado para revisar esta charla, en el cual me parece que les va a servir muchísimo para que ustedes puedan resolver la mayor cantidad de dudas y consultas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber escuchado la charla. Nosotros estamos bastante contentos. Aquellos que podamos compartir, ya saben, les dejo mi Instagram, @mbaclinicsurgery, ¿ok? Para que podamos encontrarnos. Hay vamos a estar haciendo mucha interacción. Personalmente voy a estar compartiendo con bastantes estudiantes y los espero en la red social. Vamos a compartir un montón de cositas simpáticas. Igualmente me ha encantado poder interaccionar con todos, compartirles esta charla que sé que va a ser de mucha
de mucha ayuda para ustedes, porque más allá de que la hipertensión arterial es un tema de atención primaria, hay muchas dudas y a veces no se sabe cuáles son los targets que uno debe manejar y sobre todo que hay que dominar, ¿no? Hay que acostumbrarnos a convivir con las guías no son la última verdad, pero sí son un buen elemento para poder seguirlas, para evitar los errores y las tomas de decisiones no queden de manera empírica. Ok, chicos, entonces ahorita que ya terminamos esta charla, estamos empalmando con la siguiente charla, que es de estudiante a médico especialista en 7 pasos. Los voy a dejar con el doctor del Castillo y muchísimas gracias a todos ustedes y espero que les sirva muchísimo esta charla. Un fuerte abrazo a todos.